Atatürk no solo fue un pensador militar brillante, sino también un reformador decidido que desafió las tradiciones para consumir un país basado en la educación, la igualdad y la laicidad. Pero ¿cómo logró este hombre, nacido en un rincón del antiguo Imperio Otomano, convertirse en un símbolo de modernidad y progreso? ¿Qué retos enfrentó y cuál es el legado que dejó en el mundo en constante cambio? Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Mustafa Kemal Atatürk, el visionario líder que transformó un imperio moribundo en la Turquía moderna. Esto es El Cerdo en el Lodo. ¡Vámonos! Gracias por seguir esta serie y seguir escuchándonos. Si es que hay alguien por ahí del otro lado del micrófono, me gusta pensar que sí lo hay. Hablamos hoy de Kemal Atatürk. Un breve contexto antes de que mi guión haga lo que puedo hacer yo, que puede hacer mejor que yo. Turquía fue un país importante para la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano fue importantísimo para el desarrollo de la historia universal. Sabemos que el Imperio Otomano fue aquel que puso el corcho en Tierra Santa y terminó la ruta de la seda, por lo cual, al no poder comerciar con Asia a través del Medio Oriente y de Asia Menor, tuvimos que dar la vuelta para poder llegar a la India y a China. ¿Y qué creen? Que Cristóbal Colón se topó con un continente que estaba en medio, y el resto es historia. El Imperio Otomano ejerció una gran influencia a lo largo de Europa en todo este tiempo. Tenía bajo su cargo todo lo que es África del Norte, parte de los Balcanes, como ya vimos con Tito en el capítulo pasado, parte de los países eslavos y muchísimo, ¿no? Y hasta, España ya no, pues se fue antes, pero el Imperio Otomano fue enorme. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se la agarraron de carrilla, todos, inclusive sus aliados, y también la Triple Entente. Y en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se redujo a prácticamente nada. Una pequeña porción de tierra en lo que es ahora Turquía, que es lo que se cree que es donde estaba Troya, ¿verdad? Ahí en Turquía estaba Troya. En este estrecho de los Dardanelos se llama el pequeño Turquía. Del Imperio Otomano enorme, musulmán por supuesto, de ser enorme y tener una influencia gigantesca, después de la Primera Guerra Mundial se quedó sin nada. Fue pues que le quitaron varias secciones, le quitaron lo que es Jerusalén, Palestina, le quitaron lo que es Siria, Jordania, y esas naciones en el Estrecho Oriente y en el Medio Oriente, pues las empezaron a repartir a lo pendejo, los aliados, Estados Unidos y sus amigos, y es como lograron el conflicto que tenemos hoy día en Medio Oriente, cuando le permitieron un país a los palestinos y un país a los judíos en el mismo lugar. Y el resto es historia, 100 años de pleito. Pero no había pleito porque estaba antes el Imperio Otomano gigante. Pero ¿cómo pasamos de que el Imperio Otomano fuera pues un imperio gigantesco y líder de la capital del mundo, que fue mucho tiempo la capital del mundo es Constantinopla, fue Constantinopla, ahora Estambul, fue por muchos años, por un milenio. Hoy día la capital del mundo podemos decir que es Nueva York, o si quieres Beijing, la que tú quieras. Pero antes fue Constantinopla, del Imperio Bizantino, misma que se quedaron los otomanos. Por mucho tiempo fue la capital del mundo. Por ahí pasaba de todo. Era el paso directo de Europa a Asia. Siempre lo fue Constantinopla. Es una ciudad llena de historia y una ciudad llena de cultura. Una ciudad que quisiera visitar, por cierto. Pero Turquía, ¿cómo pasó de un imperio arcaico musulmán a exportar novelas? Una de esas fue Kemal Atatürk. Vamos a ver qué es lo que hizo. Mustafa Kemal Atatürk es una de las figuras más emblemáticas del siglo XX y un arquitecto en la creación de Turquía moderna. Su liderazgo transformó
a un imperio en decadencia, el otomano, en una república secular y moderna, a través de una serie de reformas radicales en el ámbito político, social y económico. Ataturk sentó las bases de un Estado que buscaba alinearse con las democracias occidentales mientras conservaba la identidad nacional turca. En este capítulo, hablaremos de los antecedentes históricos, el ascenso de Ataturk al poder y sus reformas y el legado que dejó en Turquía y en el mundo. Hagamos hincapié más adelante en república secular y moderna. Vamos a ver lo que es tener un verdadero Estado laico, que es importante para el progreso de un país, un Estado completamente laico. Antecedentes históricos ya los vimos, vamos a verlos otra vez rápidamente. El Imperio Otomano, que una vez fue una de las potencias más grandes del mundo, estaba en declive durante los siglos XVIII y XIX. La pérdida de territorios claves, las derrotas militares y la creciente intervención de potencias extranjeras debilitaron el imperio. Internamente, la corrupción y las tensiones étnicas exacerbaban la inestabilidad. A pesar de los intentos de modernización, como las reformas de Tanzimat en el siglo XIX, el imperio no logró adaptarse a las demandas de un mundo en rápida transformación. Eso le pasó a muchos países también. Inclusive Rusia era un país rural hasta que llegó la revolución bolchevique de Lenin. Era un país rural, era un rancho gigante. Inclusive Alemania, o lo que fue Prusia, era un rancho hasta que llegaron líderes como Otto von Bismarck y después ya saben quién. Entonces se volvieron industriales ya hasta el siglo XX, casi. Eran imperios totalmente agrícolas, imperios rancheros. No metieron industria hasta allá en el siglo XX. Rusia lo mismo. Y Turquía otra parte, no estaban modernizados, y en Europa occidental iban ya en el 2000, llevan en el 1950, y en Rusia, Turquía y Alemania iban todavía en 1850, o sea, se quedaron atrás como por 50 años. Eso fue muy importante. ¿Por qué? Pues que también estaban muy lejos de la metrópoli, no les llegaba nada y pues obviamente pues estaba difícil. Y tan solo por sus tradiciones antiguas. Por favor, entiéndanos ahora que las tradiciones antiguas basadas en religión te echan para atrás. ¿Sí? Estamos hablando de México y su catolicismo exacerbado que hace que no aprobemos el aborto. Así de fácil. Por estar haciendo leyes basadas en la religión, hace que te vayas para atrás. La Primera Guerra Mundial marcó un golpe final al Imperio Otomano. Como aliado de las potencias centrales, digamos que los otomanos eran parte de los malos. El imperio fue derrotado y ocupado parcialmente por las fuerzas aliadas. El Tratado de Sèvres en 1920 desmanteló el imperio, dividiendo sus territorios entre las potencias vencedoras, dejando a Anatolia bajo una amenaza existencial. Anatolia es lo que es Turquía ahora, la península de Anatolia también se le llama. El ascenso de Mustafa Kemal Atatürk, que nació en 1881 en Salónica, entonces parte del Imperio Otomano. Desde joven destacó por su inteligencia y determinación, ingresando a la Academia Militar, donde desarrolló una visión de una Turquía moderna y soberana. Durante la Primera Guerra Mundial se ganó la reputación de un líder militar brillante, especialmente en la batalla de Galípoli, en 1915, donde dirigió exitosamente la defensa contra las fuerzas aliadas. En la batalla de Galípoli, dígansela a un inglés y le va a doler. La batalla de Galípoli fue una batalla en la que estaba al mando el joven Winston Churchill, donde le partieron su madre, y Winston Churchill se hizo de una mala fama. De ahí hasta que llegó a ser el primer ministro en la Segunda Guerra Mundial, pero ahí Churchill vivió sus peores momentos, y a manos ya sabemos de quién, de Atatürk. Tras el colapso del Imperio Otomano, Mustafa Kemal lideró el movimiento de resistencia nacional contra la ocupación extranjera, y el gobierno colaboracionista. Una vez más, cuando ganas una guerra, te muerten a un gobernante, pues que le sigue el pedo al ganador, en este caso, pues a los extranjeros de los aliados occidentales. En 1920 estableció la Gran Asamblea Nacional de Ankara, desafiando la autoridad del sultán. Con su liderazgo, las fuerzas nacionalistas lograron una serie de victorias cruciales contra los ejércitos griego, armenio y francés, consolidando el control sobre Anatolia. Digamos, le quieren quitar su casa, le quieren quitar su país, y Atatürk, a base de sangre y fuego, lo recuperó. En 1923, el Tratado de Lausana reconocía la soberanía de la República de Turquía y a Mustafa Kemal como su primer presidente. Después de que estaban dándose un festín, brother, con lo que era el Imperio Otomano,
Pues resulta que Kemal Atatürk agarra sus fuerzas de resistencia contra estos extranjeros, me los manda a la chingada y él se hace con la primera república de Turquía, o sea, tumba al sultán, que era antes un sultanato, ¿sí? Como en ¿cómo se llama? Como en Aladín, güey, y lo tumban, el sultán obviamente siguiéndole el pedo a los occidentales, a los aliados, y Atatürk se hace con el gobierno y se hace con el país. ¿Qué pasa después? Las reformas de Atatürk. Atatürk emprendió una serie de reformas radicales para transformar a Turquía en un estado moderno, secular, ojo, secular, quitando la teocracia. O sea, el sultán gobernaba, digámosle, bajo el amparo de Dios, ¿sí? Sabemos que los gobiernos teocráticos son gobiernos retrógradas, porque hacen tradiciones de hace 300 años cuando deberíamos estar yendo para adelante. Para adelante en sentido social y económico, no en sentido bélico. Hago la intersección, porque si no la gente del círculo de la gente de la escuela de Frankfurt me va a querer matar. Total, estas reformas abarcarán todos los aspectos de la sociedad. Aquí está el ejemplo de las reformas del señor Atatürk. Vean nomás qué belleza. Y a ver si les recuerda a un país que tenemos aquí, gente que usamos muchos sombreros. Reformas políticas. Se abolieron el sultanato y el califato, poniendo un fin a la autoridad religiosa sobre el Estado. Adiós teocracia, Estado laico, separación de iglesia-Estado. Es el Benito Juárez de Turquía. Se estableció una constitución republicana basada en los principios de soberanía popular y laicismo. Soberanía en el pueblo tiene el poder. Y laicismo, no va a gobernar nadie que diga que lo mandó Dios, por amor de Dios. Promovieron los derechos de las mujeres, otorgándoles el derecho al voto y a ser candidatas en elecciones mucho antes que en países europeos. Eso fue en 1920 y tantos. Y ya estaba el voto de la mujer. Si vieron nuestro querido capítulo de Historia del Feminismo, vieron que muchos fueron en el 20, en el 30, otros en el 50, y aquí fueron punta de lanza los turcos. Reformas sociales y culturales. Se adoptó el alfabeto latino en lugar del árabe. A la chingada el árabe. Vamos por lo que hacen los demás, brother. Pues así, donde vayas, haz lo que vieres. Facilitando la alfabetización y la comunicación con el mundo occidental. Pues sí, si te la pasas hablando un idioma que tus vecinos no hablan, no te vas a hablar con ellos. Sí, está bien, no niegues tu herencia árabe, que no lo hacen los turcos, pero hay que también pues, meternos al ruedo global. Hablando de globalización, como hablamos también hace casi 2 meses, pues se metió al ruedo global, pues metiéndose a hablar el idioma, güey, está así de fácil. No el idioma, pero pues lo más parecido al idioma. Se promovieron apellidos obligatorios. El propio Mustafa Kemal recibió el título de Atatürk, que significaba padre de los turcos. Se prohibieron el fez y otras vestimentas tradicionales asociadas con el pasado otomano, fomentando un código de vestimenta más occidental. Pues sí, aquí habrá críticas, ¿no? De que está diseñando su herencia árabe antigua, pero pues es que lo malo es que pues, si estás de vecino con los europeos, pues ocupas jugarles el juego, porque pues es como México que tiene que jugar el juego a los gringos. Pues es que no tienes de otra, pues son tus vecinos. Y está bien vestirte de manera, pues si quieres tradicional, pues de vez en cuando, pero no como que sea obligatorio. O por ejemplo la gente que si no te pones hijab, o traes turbante o burka, te rompen tu madre. Pues no, debería ser una opción. Traigo mi burka porque soy orgulloso árabe, me pongo mi burka, me pongo mi turbante, me pongo mi hijab porque soy orgulloso de mis raíces. Ahora, que si no me lo pongo me partes la madre, es lo que no debería valerse. Que no sea obligatorio, eso es lo que es importante. Reformas económicas. Se promovieron la industrialización y la modernización de la agricultura. O sea, agricultura con ayuda de las máquinas, brother, tan fácil, güey. O sea, hacer agricultura a la antigua es una chinga. Se crearon bancos nacionales y se incentivó la inversión en infraestructura. Ahora sí, inversión, dinero. Capitalismo 101. Se establecieron escuelas públicas laicas y se invirtió en la educación de las mujeres. Si metemos escuelas públicas no laicas, las mujeres iban a seguir sin estudiar. De nuevo, ¿ya vieron el feminismo? La segunda ola metió la educación de las mujeres. Se fundaron universidades modernas fortaleciendo la ciencia y la tecnología. ¿Qué pero le pones a esto? Yo nada. La relación con Occidente y el mundo.
Atatürk buscó alinear a Turquía con las potencias occidentales para garantizar su independencia y modernización, aunque mantuvo una política de neutralidad en los conflictos internacionales. También fortalecía las relaciones con Europa y Estados Unidos, viendo en ellos modelos a seguir en el desarrollo económico y político. Y pues sí, Estados Unidos pues tendrá muchas cosas malas, y sí es unos imperialistas, y sí les encanta explotar gente, pero pues mira, si sigues su modelo al pie de la letra, puedes generar riqueza sin generar demasiada pobreza. Claro, no, él sí fue más por el capitalismo. Sabemos que Tito fue más por el socialismo. Y aquí, bueno, sabemos que a mí me gusta el café cargado y la política a la izquierda. Sin embargo, pues el capitalismo no está tan mal si sigue al pie de la letra. Ahora, si te vas a poner a explotar gente para hacerte mucho más rico, ahí es donde me pierdes. Sin embargo, aquí pues intentaba pasar de un país rural a un país industrializado, pues con capitalismo, pues no hay de otra. Industria, inversión extranjera, todo ese tipo de cosas son necesarias. Y vemos que funcionan en la mayoría de los casos. ¿Y por qué? Bueno, decirle no a Atatürk. Y Estados Unidos y Europa, pues sí, son buenos en la parte que sí generan riqueza, pero el problema es que luego generan pobreza también a algunas otras personas. Para hacerse ricos unos, ocupan explotar a otros. Y eso es a lo que vamos a ir. Sin embargo, su visión no estuvo exenta de críticas. Las reformas, aunque transformadoras, se implementaron como un autoritarismo que marginaba a los opositores y reprimía la disidencia. Las minorías étnicas, como los kurdos, también enfrentaron políticas asimilacionistas que generaron tensiones y que persisten hasta hoy. Los kurdos, un pueblo, pobre pueblo de los kurdos, porque no los quieren en ningún lado. Me los corren de Turquía, me los corren de Líbano, me los corren de Jordania, me los corren de Palestina, me los corren de Israel. Los kurdos, un pueblo hoy día sin país, como los judíos hace 100 años. Y sí, obviamente a los que no estaban de acuerdo con él, pues ahora sí que el señor Atatürk les ponía la voladora. Políticos que hicieron bien las cosas, pero como siempre no hay políticos o personajes de oro macizo, o blancos y negros. Siempre hay tonos grises, siempre hay que ver el matiz. Y así como Tito tuvo errores, también los tuvo el señor Atatürk, al ser pues muy pesado con los disidentes. Muy pesado. El legado de Atatürk, que falleció en 1938, sigue siendo una piedra angular de la identidad turca. Es venerado como el fundador de la Turquía moderna y el modelo de liderazgo visionario. Su enfoque en la educación, la igualdad de género y la independencia nacional ha inspirado a generaciones de turcos y a líderes de otros países. Sin embargo, su legado también es objeto de debate. Mientras que algunos lo ven como un libertador, otros critican sus limitaciones democráticas de su gobierno y los efectos a largo plazo de su política de homogeneización cultural. Eso sí también es un error. En un país va a haber distintas culturas. No puedes hacer que todo el mundo se vuelva de la misma cultura de un día para otro. El chiste es tratar de asimilar, o no asimilar, la multiculturalidad. Que muchas culturas convivan en el mismo lugar. Claro que se puede. Que haya musulmanes, cristianos y judíos en un solo lugar, por ejemplo. Es un ejemplo. Claro que se puede. Se puede hacer que mucha gente diferente viva en un mismo lugar sin estarse peleando. Es muy complicado, pero sí se puede. Es más fácil, pues que no lo haya, todos seamos iguales. Pero pues eso es lo difícil, ¿verdad? Atatürk es una figura indispensable para entender la historia de Turquía y su transición de un imperio a una república moderna. Sus reformas y su visión del futuro sentaron las bases de un Estado que buscaba equilibrar la modernidad con una fuerte identidad nacional. Aunque su legado es complejo y polifacético, no cabe duda que su influencia sigue modelando a Turquía y el mundo en la actualidad. No hay más que decir sobre Atatürk. Pues sí, buen gobierno, buenos aciertos, adiós a la teocracia, Estado laico, industrialización, modernización, autoritarismo, pues sí, duró 18 años en el poder, es demasiado. Una persona debe durar en el poder máximo 10 años, y ya es mucho. Pero bueno, para hablar bien de los políticos, porque como siempre, no todo siempre es miel sobre hojuelas, no todo siempre es bondad, siempre va a haber personajes blancos y negros, va a haber personajes grises, ni blancos ni negros. Claro que hay personajes con más blancos que negros, depende a quién le preguntes. Sin embargo, ese es el chiste. Es un ejercicio, estos dos capítulos de Tito y de Atatürk, para que podamos analizar a los políticos como lo que son, seres humanos, que emprenden acciones, y esas acciones pueden tener repercusiones a corto plazo, pero también a largo plazo. Cosas que ellos no ven, porque pasan en 30 años, ellos están muertos.
¿sí? Entonces hay que ver a los políticos como lo que son humanos, que cometen aciertos, cometen errores, cometen aciertos, que luego son errores, y errores que luego son aciertos. ¿Cómo no? También pasa. Es tratar de entender que los políticos no son ni blancos ni negros. No porque sea alguien de derecha o de izquierda tiene que ser un villano o un héroe en una historia. Pueden ser malos y buenos, son seres humanos, cometen aciertos y cometen errores. Habrá políticos con más aciertos que errores, como estos dos muchachos tal vez, Tito y Ataturk, depende de a quién le preguntes, y puede haber políticos con más errores que aciertos, como Ronald Reagan, o el mismísimo señor Pinochet, por ejemplo, con muchísimos más errores que aciertos. Dependerá a quién le preguntes y si le gusta el chocolate espeso y la política a la derecha, o el café fuerte y la política a la izquierda. Ya vieron mi capítulo de titulares al banquillo. Por favor, si no saben qué es izquierda y derecha, les encargo que lo vean para que tengan esa distinción bien clara. Y esto fue El Cerdo en el Lodo. Nos estamos viendo. Y síganos en todas las redes, comenten, compartan, ya se las saben todas las 3 Cs, como dice el señor del chamuco: coleccionar, compartir y comentar. Ya se las saben, las 3 Cs, el plan C. Y pues vámonos, eso fue El Cerdo en el Lodo, nos seguimos viendo, hasta luego.